bienvenidos a los Octaedriles. Mi nombre es José Mabeza y hoy os traemos cómics. Sí, los cómics también tienen un rincón dentro de los Octaedriles. No solemos sacarlos mucho, pero somos aficionados también a ellos. ¿Qué os traemos hoy? Pues como no puede ser otra cosa, fantasía épica, ¿no? Os vamos a traer unos cómics editados por Norma en su colección Alquimia, que están basados en la trilogía de novelas de R.A. Salvatore, El Elfo Oscuro, La Morada, El Exilio y El Refugio. Estas novelas se basan, se centran en Drizzt Do'Urden, y el universo en el que se mueven es Reinos Olvidados, que es uno de los tantos mundos basados en dragones y mazmorras. La verdad es que tanto la trilogía de novelas como estos cómics siempre ha sido una de las partes que más nos han gustado dentro de Reinos Olvidados. ¿Por qué? Porque hablan de los Drows, esos maravillosos y terroríficos elfos oscuros, con un sistema curioso de matriarcado, una sociedad corrupta, llena de traiciones, de asesinatos dentro de la Antípoda Oscura. La Antípoda Oscura es como si fuera el submundo, ¿no? Estaría Reinos Olvidados con todo el mundo de la luz, donde residen pues, elfos, orcos, tal. Y después estaría la Antípoda Oscura, que no es, aunque sea bajo tierra, no es solo como las minas de los enanos, no, es un universo extenso y vasto en el que se esconden muchas de estas criaturas, ¿no? Pues sin liarnos demasiado, después de la escisión de los elfos y la creación de los elfos oscuros, estos acaban bajo el auspicio de la Antípoda Oscura. ¿Qué es lo grande de los Drows? Son mil cosas, ¿no? De momento, que el sistema jerárquico sea un matriarcado en el que las mujeres dominen no solo físicamente, porque son más fuertes que los hombres, sino sobre todo por poder. Es decir, la diosa de los Drows, que es Jod o Lot, es la diosa araña, da el favor siempre a sus hijas, es decir, a las mujeres. Es una sociedad bastante curiosa, llena de traiciones, hay mucho movimiento entre las grandes casas, hay grandes ciudades. Una es, que es donde se centra la historia, Menzoberranzan, que espero haberlo dicho bien, que es complicado, y allí hay diferentes casas, ¿no? Cada casa es una especie de clan y siempre está regentada por una madre matrona que adora a ellos, y tiene que ser suma sacerdotisa o sacerdotisa de la diosa, y en este tipo de sociedad en el que están hechas por casas, ¿no? Están divididas por casa. Las 8 principales son las casas importantes, ¿no? Pues esto se basa en el ascenso de la 9ª casa a la 8ª, que es la casa Do'Urden, que es donde va a estar nuestro queridísimo Drizzt, que aquí lo tendréis, ¿ves? Pues el día que esa casa llega al 8º lugar, nace Drizzt, que es el tercer hijo. El tercer hijo varón, que tiene que ser sacrificado. Bueno, pues cosas del destino, ¿eh? Durante el ascenso, ¿cómo subes? Una casa destruyendo es decir, la antecesora, no hace falta que sea la inmediatamente antecesora, te puedes cargar la tercera, todas corren una y llegas a la 8ª. No recuerdo si es la 5ª casa la que desaparece. Pues durante el ascenso de la casa, pues uno de los hermanos de Drizzt, Dini, se carga al segundo. Sí, creo que es al segundo. Entonces Drizzt ya no sería el tercero, no le pueden sacrificar a la diosa, pero ha habido un sacrificio de un varón. Y así es como empieza la historia. Antes de meternos mucho más, os vamos a hablar un poquito de la edición que tenemos, ¿vale? La edición de cada uno de los libros, se hizo un guión y se llevó a un solo tomo, ¿vale? Bueno, aquí un solo tomo. En Estados Unidos creo que fue por grapa.
Aquí en Norma lo trajo en un solo tomo, haciendo que cada trilogía, cada una de las novelas de la trilogía tuviera su propio tomo. Y está basado en los escritos de Herrera Salvatore, guionizado por Andrew Dabb, y el dibujo es de Tim Sale. La verdad es que nos presenta una antípoda oscura, como puede decir, es decir, bastante lúgubre y tal, pero tiene muchas luces, ¿no? Así algo fantasmagóricas y tal. La verdad es que está muy bien retratada la sociedad Drow. Te gusta ir poniéndoles caras, y no solo caras, sino toda la magia que está alrededor de los Drow, porque no solo existen, por ejemplo, en Menzo Bezarrán, tres grandes construcciones, porque puede ser, un Drow puede dirigirse hacia tres grandes vertientes, ¿no? Si eres mujer y tienes el favor de la diosa, normalmente vas a Arad-Kilith, creo que se llama, que es donde te forman para sacerdotisa y te acerca al culto a Yod y todo esto. Después, si las dotes mágicas son lo que te basan o que ven que tienen potencial, te llevan a Sorcerer, que se llama, que también estudian magia, aunque no tiene que ser, no es magia sacerdotal, ¿no? Es magia como la entendemos. En este caso creo, sin llegar a ser Amistra, que es la diosa de la magia entre los olvidados, pero sí que es magia en general, no tiene que ver con una entidad sacerdotal. Y después está la tercera gran centro, que es Vale Magre, creo que se llama, que es donde aprendes a luchar. Vale. Todos los Drows pasan por las tres para que vean un poco cuál es el fundamento de su sociedad, pero solo se eligen en una, es decir, solo pueden pertenecer a una de esas tres grandes construcciones para honrar así a su casa. Pues os he contado un poquito cómo es la sociedad Drow, os he contado un poquito del principio de cada uno de ellos, y no, de cada uno de ellos no, del primero, de la morada, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el inicio de la trilogía empieza así, por la morada. Entonces, ¿cuál es la historia? Porque claro, yo os he contado que nace el chaval este, ¿no? El Drift, y al final no lo sacrifican, pero ¿qué hay que contar aquí? No solo te cuentan un poquito lo que es la sociedad Drow y tal, sino que resulta que estos que están acostumbrados, los elfos oscuros, malvados, es decir, ruines, traicioneros y tal, pues tienen la conciencia justita para sobrevivir allí, es decir, además le tiene fenomenal. Pues resulta que Drift nace con conciencia, es decir, no es que nazca con conciencia, pero ve el mundo de una forma diferente. Además tiene un rasgo muy característico, son unos ojos lilas y tal, que no tiene nada que ver, pero es muy característico de él. Entonces, cuando empieza a ver la sociedad en la que se tiene que mover, no lo entiende muy bien. Y ahí aparece la figura de, no voy a intentar decir el nombre del padre de Drift, que él no sabe que es su padre, que es el gran maestro de armas de su casa, ¿vale? Ragnaeil o algo así. Lo habéis dicho, que el nombre destrozado, pobrecito mío. Pues él también tiene una visión no tan Drow de la sociedad, ¿no? Es decir, él también está asqueado. El padre de Drift, que es el gran maestro de armas de Menzo Bezarrán, disfruta matando a los Drows. Es decir, cuando van a una guerra, él disfruta matando personas tan ruines y tan malvadas como Solomon los Drows, como él también se reconoce ser. Entonces, cuando encuentra a Drift y empieza a enseñarle, pues al principio, antes de ir al gran centro de enseñanza de artes, artes bélicas, marciales y tal, aprende en casa bajo la tutela del maestro de armas. Y va viendo que Drift puede que no sea tan diferente a él, que no es un Drow como se espera que sea, ¿no? Pues eso es un poquito lo que sucede en esta, porque tampoco quiero spoilearos demasiado cómo se va desarrollando, aunque es cierto que pues Drift va a estudiar allí, resulta ser el mejor de Bezarrán,
vuelven, empiezan con las guerras, claro, no se siente muy droide. Además hace una excursión a la superficie en el que los Drows atacan a un grupo de elfos de la superficie y matan a bastantes. El Drogo, algo de su interior, rompe y sabe que no tiene que estar ahí, ¿no? Entonces decide irse. No tiene otra que irse. Y aquí es donde empieza el exilio. Bueno, aquí mejor. Vale. Aquí en el exilio conoceremos a Drogo, vio al Drogo a Drizzt, que además va acompañado de una pantera, que es una estatuilla de ónice que guarda la figura de una pantera que vive en otro plano existente. Entonces él puede convocarla de vez en cuando, es una amiga suya, Grenka War, creo, algo así similar, yo estoy fatal con los nombres, y ellos dos juntos se escapan, ¿vale? Viven en la Antípoda Oscura, que es un lugar muy peligroso para sobrevivir. Entonces él, entre la sociedad, la soledad y todos los peligros, poco a poco se va transformando en lo que él llama el cazador, ¿no? Simplemente conciencia, instinto y a sobrevivir. Entonces es algo que él tampoco se reconoce, él también quiere cambiarlo. Además, su familia le está persiguiendo. Realmente el abandonar a la casa de Urder hace que esa casa pierda el favor de su diosa. Entonces necesitan, es decir, la diosa le exige que para tener otra vez el favor que les mate, que mate a Drizzt. Entonces tienen que poner todo para perseguirlo. Entonces él se siente perseguido ya por las horribles formas, cosas y bichos que viven en la Antípoda Oscura, además de sus familias, que son aún más bichos. Entonces empieza a ser dominado por lo que es el cazador, ¿no? por puro instinto de supervivencia. En su camino empieza a conocer a personajes bastante curiosos, un gnomo de las profundidades, Silverfin o algo así que se llama esa raza, que acaba siendo compañero suyo. A estas cosas de por aquí, que no sé si lo podéis ver bien, que son lo diré difícil, unos bichos que se te meten en la cabeza. Es que lo voy a intentar, lo voy a decir más 6 veces más. Es decir, que empiezan a presentarnos un poquito el bestiario que hay en la Antípoda Oscura, las relaciones, es curioso, ¿no? Y cómo Drizzt se va notando que tiene que dejar de ser el cazador porque se está perdiendo en sí mismo. Entonces, pues poco a poco consigue seguir adelante, aún le siguen persiguiendo, por supuesto, su familia no va a dejar de perseguirle en toda la historia, no solo en esta. Pero al final pues decide que tiene que salir de la Antípoda Oscura, ¿no? Los Drows le dan mucho temor subir a la superficie, son seres de oscuridad. Entonces esa gran bola de fuego roja que amanece, ¿no? El sol, ya no solo les daña la visión porque están acostumbrados a vivir en penumbra, sino que daña incluso sus objetos mágicos. Es decir, la magia de Yod, todo lo que tienen ellos de mágico, se va perdiendo con el contacto con la superficie y sobre todo con el sol. Pero Drizzt decide que tiene que salir, ¿no? Entonces se va a la superficie. Muy bien. Y ahí llega el tercer tomo de esta primera trilogía, porque Drizzt tiene, no sé si son 5 trilogías, ¿vale? El último es El Refugio, ¿vale? En este ya Drizzt está en la superficie, pero que esté en la superficie no significa que todo haya pasado, al contrario. Es decir, nadie se va a acercar a un Drow. Es decir, son de los seres que más temor despiertan en todas las razas. Pues es que son asesinos natos, crueles. Entonces Drizzt, que no se intenta reconocer, sabe que va a ser complicado, entonces empiezan su aventura en la superficie, ¿no? Primero pues viendo cómo es todo, y todavía no conoce ni siquiera las estaciones, a la Antípoda Oscura siempre hace calor, pues no sabe cómo el frío, la nieve, empieza a experimentar, ¿no? También la crueldad,
así de sencillo. Él llega aquí y se acerca a una familia de humanos y casi están aterrorizados. Casualmente coincide con hombres desgraciados, siempre le pasan cosas, y entra en los dominios de dos seres del Averno que tienen que pasar una temporada en la Tierra alimentándose de seres terrenales, y Dirk pues se ha cruzado en su camino. Entonces es un rival cuidadoso a tener en cuenta, los Drow siempre son peligrosos, entonces le empiezan por ¿cómo lo explico? Le pone una trampa, entonces toda la población humana cree que él ha matado a una familia y tal, y le empiezan a perseguir. De ahí, huyendo de ellos, después de cargarse a este par de cabrones que le han hecho la trampa y tal, sigue adelante, y huyendo de ellos acaba encontrando lo que será su destino, ¿no? Acaba en los brazos de ¿cómo se llama? Creo que se llama Montorio, que no me acuerdo el nombre del guardabosques. Acaba en las manos de un guardabosques que le hace de mentor y le enseña lo que es la naturaleza, porque él siempre ha estado atraído, desde que está en la superficie, le atrae todo lo que tiene que ver con lo natural, los animales, las plantas, la vegetación, estar en calma y tal. Con su pantera, ¿no? Y poco a poco va descubriendo que realmente eso que él siente tiene un nombre de una diosa que no os voy a decir porque la voy a destrozar el nombre, como he hecho con todos los nombres que acabo de decir, y él se va dando cuenta de que ese sí puede ser su destino, ¿no? ¿Qué pasa? Que donde va él, el mal le sigue. Acaba habiendo una guerra con este guardabosques y unos orcos que hay en su territorio. Consiguen salvarla, pero al finalizar ya ha llegado el tiempo de que este guardabosques, que es anciano, muera. Entonces él quiere seguir su camino y le recomienda ir al norte. ¿Y a dónde va? Al Valle del Viento Helado. Y ahí conocerá al que será su compañero, bueno, conocerá unos cuantos compañeros suyos que seguirán creando la leyenda de Drift y de todos los que fueron la compañía allí en el Viento Helado, que es otra trilogía bastante interesante que ya os traeremos en alguna otra ocasión. Hasta aquí creo que os hemos traído un poco y de forma bastante desastrosa los contenidos de esta primera trilogía. Os animamos a que os acerquéis a ella, ya sea en formato cómic, que va a ser complicado porque creo que Norma ya lo tiene descatalogado y de momento no se ve que vaya a hacer un integral ni nada por el estilo, pero si las novelas las podéis encontrar en diferentes formatos y sin ningún tipo de complicación. Son de las que más se han vendido, la distribuye Timon Más, y de R.A. Salvatore la verdad es que podéis encontrar bastante basado en Reinos Olvidados. Hay una cosa que se me había olvidado comentar. En el primero, La Morada, hay una carta al principio de R.A. Salvatore explicando un poquito que le daba mucho temor que se acercara, que intentaran traspasar sus novelas al cómic, por cómo lo podían tratar, cómo lo podían adaptar y tal, y que está muy contento del resultado. También al final de cada tomo ahí están las portadas norteamericanas que ha habido, ¿vale? De las diferentes grapas. Y como curiosidad, en el segundo, en el exilio, bueno, aquí lo ves, hay una carta de Ed Greenwood, creo que lo he dicho bien. De Ed Greenwood, sí señor, que es el creador de Reinos Olvidados, ¿vale? Creador del mundo general y también escritor de muchos, sobre todo él tenía un personaje, tiene muchos personajes, pero uno que podéis, si habéis oído algo de Reinos Olvidados, es el Mister, que es como el mago más grande de la historia de la humanidad, ¿vale? Pues igual, el Mister. Y aquí también hace una carta explicando el proyecto porque claro, es que aunque él sea el creador, al final R.A. Salvatore es de los que, al menos aquí seguro, pero es de los que más obras e intereses genera, ¿no?
Entonces también apoyando este proyecto, diciendo que ha sido todo un placer ver a Drift en papel, en cómic, y os lo quería decir como curiosidad, ¿vale? Antes de despedirme, os quería comentar lo que nos ha estado acompañando durante todo el vídeo, que es, lo digo bien, aquí está, esta ilustración. Esta ilustración es de un ilustrador de aquí, se llama Alberto Arribas, y allá por 2012 tuve el honor de hacerme con ella. Si consigo ponerla en pantalla completa, que espero que sea así, podréis apreciarla, porque así de lejos no se ve tanto. Es un hombre lobo brutalísimo, de verdad. Intentaremos ir trayendo poco a poco ilustraciones para que nos acompañen durante todos nuestros vídeos. Y bueno, hasta aquí. Ha sido un placer, espero que os haya conseguido transmitir algo de la información que os queríamos dar, y esperemos poco a poco no ser tan desastrosos con los vídeos. Y hasta aquí nos despedimos, nos vemos en las redes.